damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Buenos días, amigos y amigas. En estos días estamos asistiendo en España a una discusión que tiene gran importancia para nuestra vida en la sociedad. En primer lugar, se defienden por uno la bajada de impuestos a todos y hasta quitar impuestos a los grandes capitales. Y se defiende por otros la bajada de impuestos a las fortunas más pequeñas y aumento a los grandes capitales. Esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de una equitativa y justa economía, en cuyo centro, como dice el Papa Francisco, debe estar la persona. Para que haya una distribución más justa y más equitativa de los bienes de la tierra, es necesario que unos bajen, los que están muy altos, y otros suban, los que están muy bajos. Y como esto voluntariamente no se hace, se tendrá que conseguir a través de los impuestos. Impuestos pequeños o nulos a los que no tienen poco o no tienen, impuestos mayores a los que tienen más. Es lo justo, lo propio. Y el decir lo contrario creo que va contra lo más elemental de la justicia humana y sobre todo no puede de ninguna de las maneras avalarse desde el Evangelio. En la vida disfrutamos de cantidad de cosas: cariño, familia, bienes. Lo consideramos normal y propio, por eso no pensamos en agradecérselo a Dios, que de una manera u otra nos lo proporciona. Muchas veces también tenemos momentos malos y situaciones difíciles. Una vez conseguimos superarlos y liberarnos de ellos, nos olvidamos con frecuencia de ser agradecidos. Contra este comportamiento, la palabra de Dios hoy nos inculca: sed agradecidos. Y lo hace con el ejemplo de dos personas, Naamán en el libro 2 de los Reyes y el samaritano curado de la lepra según nos cuenta San Lucas en su Evangelio. Estos personajes reconocen con humildad el favor recibido y vuelven reconocidos a dar gracias. Y es que la humildad hace agradecidos, mientras la soberbia lo estorba y hace engreídos. Entramos en la semana 28 del tiempo ordinario. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar está tomado de San Lucas en el capítulo 17,
versículos 11 al 19. Delante de tu cruz, ¿qué puedo yo ofrecer? Solo por gracia vengo a ti, por fe. Hoy puedo comprender, mi deuda pagada fue. Aceptar el amado soy, por fe. No es mi condición, sino tu amor el que me dio valor. No es mi condición, sino esa cruz la que me dio valor. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. En el contexto de las palabras de Jesús al leproso samaritano agradecido, tu fe te ha salvado, se nos pone en esta celebración el ejemplo de Naamán, el sirio, curado de su lepra. Hay una gran semejanza entre el sirio Naamán y el samaritano. Ambos no son israelitas y ambos son curados gracias a su fe y vuelven agradecidos al origen de su curación. Con la curación del leproso, Lucas abre la tercera parte de la narración del viaje de Jesús a Jerusalén. El evangelista quiere instruir a los suyos sobre el alcance universal de la salvación que ofrece Jesucristo, lo que enseña con la curación del leproso extranjero, el samaritano, con los otros 9 judíos. De todos modos, el motivo central es la gratitud del leproso curado. Se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Lo mismo que Naamán, el samaritano, una vez se siente curado, vuelve agradecido y se convierte. Así puede entenderse el verbo volver. La clave de toda la escena, de todos modos, se encuentra en las palabras de Jesús. ¿No ha vuelto más que un extranjero para dar gracias a Dios? La curación no fue para los 9 causa de su salvación, como lo fue para el samaritano, a quien salvó su propia fe. Hay un refrán español que dice, de bien nacido es ser agradecido. Podríamos decir que es un principio básico en la vida que de alguna manera recoge las palabras de Jesús en el Evangelio, en el texto que acabamos de escuchar. Es lo que podríamos decir de aquel samaritano que curado de la lepra vuelve a dar gracias a Jesús que lo ha curado. Pero Jesús, además de alabar la actitud agradecida de aquel hombre curado, quiere transmitirnos en este mensaje algo más, que se expresa y manifiesta de algún modo en el comportamiento de aquel hombre por su situación de samaritano. Y es que lo que alaba Jesús es su actuación, no su práctica religiosa. El samaritano es un ateo, no cree y no vive las actuaciones religiosas del templo. Y sin embargo, en contraste con los otros que son cumplidores del rito, alaba a este y no a los otros, que no han sabido ser agradecidos con aquel que les ha dado la salud. La enseñanza va en la misma línea de la parábola del buen samaritano, a quien Jesús alaba. Pone como ejemplo a seguir por todas las personas de bien, los que quieran hacer como se debe y comportarse como debe ser, sin tener en cuenta si es creyente o no creyente, lo que tiene que hacer cualquier persona. Los comportamientos de estos 2 samaritanos no creyentes y por tanto rechazados por el pueblo y dirigentes religiosos de Israel son el ejemplo de lo que debiera ser nuestra vida. Hombres nobles, honrados,
sencillos y además comprometidos con los demás, dispuestos a atender a las necesidades de los otros y ayudar a todo aquel que está al borde del camino. No es más que el hacer realidad aquello de Jesús: misericordia quiero y no sacrificios, y tener en cuenta aquello otro, no el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ejemplo y testimonio para todos los creyentes cristianos. En ambos casos, Jesús defiende que antes que los ritos deben atenderse a las personas y deben comportarse con un sentido auténtico de gratitud. En el primer caso, el del samaritano, la parábola del samaritano, así aparece claramente. Pasan los religiosos, el sacerdote y el levita, y no atienden al que está caído a la orilla del camino. Pasa el samaritano, que no es religioso, que no va al templo, que no cree en lo que los israelitas creen, no está sometido a sus leyes y le atiende debidamente, entregándose plenamente a la salud y al bien de aquella persona herida. Y en el caso concreto de la lectura de este día pasa algo parecido. El samaritano cumple con la obligación y el deber de gratitud, dar gracias, reconocer a aquel que le ha curado, y prescinde de todo lo que el rito manda, de todo lo que la religiosidad prescribe, de todas las leyes y normas de que en el templo se siguen. Y esto Jesús lo alaba. Los otros 9 cumplen con el rito, pero no son capaces de reconocer de dónde han recibido el bien de su salud. En ambos casos, el de la parábola y el caso concreto de la curación aquella de los leprosos, aparece bien claro el pensamiento de Jesús. La libertad interior ve claramente que las normas, las leyes, las prescripciones no están por encima del bien de las personas, sino al contrario. La persona está por encima de todo, por encima de los actos religiosos, por encima de las normas y reglas prescritas por la religión, etc. La aplicación del mensaje de Jesús para nuestros días y nuestras personas es fácil de comprender. A partir del ejemplo de la parábola y del comportamiento de estos individuos curados de la lepra. Son atados a la ley, a las prescripciones, a las normas. Y en nuestros casos concretos, en nuestra vida actual, hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero que dejan el mensaje aparte para asistir a misa, para cumplir con alguna prescripción religiosa, por alguna devoción especial que tengan. Y antes que todo eso está la actuación del samaritano, tanto en una cosa como en otra. Es lo que alaba Jesús y lo que nosotros en nuestra vida actual debemos procurar vivir. Hay muchas energías perdidas y hay mucho dejado de hacer por cosas más sencillas, más simples, más fáciles y más cómodas, como son, por ejemplo, todo esto que decimos, actos religiosos que se quedan en meramente ritos o actuaciones religiosas, pero se olvida el compromiso que en la sociedad debemos tener los cristianos de cara a las personas, en favor de las personas. Desde luego no despreciar ni desestimar a nadie, aunque no tenga fe, aunque no se manifieste en nuestra misma línea o tendencia, porque sencillamente muchas veces nos superan, nos adelantan, como Jesús dice, a los mismos escribas y fariseos. Las prostitutas y pecadores
os adelantarán en el reino de los cielos, porque ellos no alaban, no proclaman, no dicen, pero sin embargo hacen en favor de los demás. Ojalá entre nosotros los cristianos hubiera un fuerte movimiento de actuación en la sociedad, en la vida, teniendo muy en cuenta aquello de Jesús. No el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Y aquella otra frase también, misericordia quiero y no sacrificios, etc. Entonces sí que seríamos los cristianos verdadero testimonio y ejemplo para los demás. Es cierto que en la Iglesia, entre los cristianos, hay actuaciones de caridad, muchas veces ocultas, que no sabemos, pero sin embargo no hay mucha manifestación pública de actuaciones concretas en actos en beneficio de la sociedad. Y muchas veces hasta se quiere justificar unas cosas con otras, justificar la posesión de mucho dinero, habiendo pobres a tu lado, la justificación de grandes capitales, sin defender los derechos del necesitado, etc. Muchas veces, por desgracia, los actos religiosos atan de tal manera a las personas que les quitan de cumplir con su deber esencial, que es la atención a los demás, el amor mutuo y el compromiso con la sociedad. Los actos religiosos, la vida religiosa debe ser un medio, un estímulo que nos ayude a trabajar y a esforzarnos por hacer realidad el pensamiento cristiano que se nos manifiesta en el Evangelio. Ojalá sea así y que no podamos decir de ninguno de los cristianos, es religioso, es muy religioso, pero no es religioso, porque en realidad su religión es religión vana. Terminamos escuchando estas palabras de la declaración del Parlamento de todas las religiones del mundo. Son fundamentales para la ética mundial dos principios totalmente elementales. Todo ser humano debe ser tratado de una manera verdaderamente humana, con independencia de su sexo, su origen étnico, su condición social, su lengua, su edad, su nacionalidad, su religión y su ideología. La regla del humanitarismo es la más elemental de las reglas de una ética humana. Todo ser humano debe tratar a sus semejantes de acuerdo con el espíritu de la solidaridad. A todos y cada uno, familias y comunidades, naciones y religiones, debe aplicárseles el antiquísimo precepto de tantas tradiciones éticas y religiosas. No hagas a nadie lo que no quieras que se te haga a ti. Precepto que nos es familiar a la mayoría de nosotros y nosotras como regla de oro. Estos dos principios deben ser la norma inamovible, incondicional para todos los ámbitos de la vida. Ocupan una posición central en la Declaración de una Ética Mundial del Parlamento de las Religiones del Mundo, en la que por primera vez se tuvo la decisión de formular una ética mundial semejante. Y esta ética de la humanidad, o ética mundial, no quiere en absoluto inventar una nueva moral que hubiera de imponerse desde fuera a las distintas religiones. Lo que más bien quiere hacer es conseguir que se cobre conciencia de lo que, ya ahora, cristianos, judíos y musulmanes, las religiones de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, y las cosmovisiones humanistas tienen en común en cuanto a normas éticas, algo que, no obstante, queda oscurecido por sus numerosas disputas dogmáticas y el afán de tener siempre razón. En resumen, la Declaración de una Ética Mundial quiere poner de relieve los principios éticos mínimos que sencillamente son necesarios para la supervivencia de la humanidad. No se dirige contra nadie, sino que invita a todos y todas, tanto a creyentes como a no creyentes, a convertir en propia esta ética y a actuar en consecuencia. Sobre la base de estos dos principios de lo humano,
se pueden formular 4 preceptos inamovibles de la asunción de obligaciones propias, que exponemos a continuación. La obligación para con la cultura de la no violencia y del respeto de toda vida. La obligación para con una cultura de la solidaridad y para con un orden económico justo. La obligación para con una cultura de la tolerancia y una vida en la veracidad. La obligación para con una cultura de la igualdad de derechos y del compañerismo entre hombre y mujer. Hans Kuhn. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, por la ilusión. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias de todo corazón. Adiós, amigos y amigas. Hasta el próximo día.